Recuérdate que la última ramificación de la arteria renal viene a ser la arteriola. Entonces, mira, recuérdate que la arteria más grande de todo el cuerpo es la arteria aorta. Mira, esto es el corazón y en el corazón hay 4 cavidades, 2 aurículas y 2 ventrículos. Y del ventrículo izquierdo nace la arteria aorta. Y una de las ramas de la arteria aorta viene a ser la arteria renal. Entonces, esta arteria renal ingresa por el hilio renal. Y recuérdate que las arterias son divergentes. ¿Qué quiere decir eso? Que una arteria se va a ramificar en varias ramas. Entonces, cuando la arteria renal ingresa por el hilio renal, la arteria renal a nivel del seno renal se va a ramificar en arteria segmentaria. Entonces, la arteria renal a nivel del seno renal se está dividiendo y está dando origen a la arteria segmentaria. Y esta arteria segmentaria va a ingresar entre un lóbulo y otro lóbulo y va a dar origen a la arteria interlobular. Y luego la arteria interlobular, justo a nivel de la base del lóbulo, se arquea y da origen a la arteria arcuata, llamado también arteria arqueada o arteria arciforme. Y esta arteria arciforme va a ingresar entre un lobulillo y otro lobulillo y va a dar origen a la arteria inter, recuérdate que quiere decir entre. Si esta arteria está ingresando entre un lobulillo y otro lobulillo, entonces a esta arteria se le llama arteria interlobulillar. Y la arteria interlobulillar va a dar origen a la última rama de la arteria renal, que viene a ser la arteriola aferente. Y esa arteriola aferente va a ingresar, entonces la arteriola aferente va a ingresar a la cápsula de Bowman y se va a enrollar y va a dar origen al glomérulo. Y el glomérulo ahora va a salir, pero para que pueda salir da origen a la arteriola eferente. Vuelvo a repetir. Del ventrículo izquierdo sale la arteria aorta y de la arteria aorta nace la arteria renal. La arteria renal ingresa por el hilio renal y a nivel del seno renal se divide y da origen a la arteria segmentaria. La arteria segmentaria ingresa entre un lóbulo y otro lóbulo y da origen a la arteria interlobular. La arteria interlobular a nivel de la base del lóbulo se va a arquear y va a dar origen a la arteria arqueada o la arteria arcuata o a la arteria arciforme. Y esta arteria arciforme se va a meter entre un lobulillo y otro lobulillo y va a dar origen a la arteria interlobulillar. Y la última ramificación de la arteria interlobulillar viene a ser la arteriola aferente. Y la arteriola aferente va a dar origen al glomérulo y el glomérulo va a dar origen a la arteriola eferente. La arteriola eferente sale y da origen ahora al capilar que se encuentra alrededor del tubo contorneado proximal, tubo contorneado distal y tubo colector, que viene a ser el capilar peritubular. Y de este capilar peritubular nace otro capilar que se coloca alrededor del asa de Henle, a la cual se le llama la vasa recta. ¿De dónde ha nacido la vasa recta? La vasa recta está naciendo del capilar peritubular. Vuelvo a repetir. La arteria renal da origen a la arteria segmentaria. La arteria segmentaria da origen a la arteria interlobular. La arteria interlobular da origen a la arteria arcuata. Y la arteria arcuata da origen a la arteria interlobulillar. Y la arteria interlobulillar da origen a su última arteriola, que viene a ser la arteriola aferente. La arteriola aferente da origen al glomérulo. Y el glomérulo da origen a la arteriola eferente. Y la arteriola eferente va a dar origen a los capilares peritubulares que se encuentran alrededor del tubo contorneado proximal, tubo contorneado distal y tubo colector. Y de este capilar peritubular
nace la basa recta que se encuentra alrededor del asa de Henle. Ahora, este capilar peritubular va a drenar a nivel de la vena interlobulillar. Si yo digo vena interlobulillar, quiere decir que esta vena se encuentra entre un lobulillo y otro lobulillo. Por eso vena interlobulillar, porque está entre un lobulillo y otro lobulillo. Entonces, recuérdate que también dijimos, por donde circula la arteria, circula la vena, pero en sentido contrario. Si hay una arteria humeral, hay dos venas humerales, pero en sentido anterógrado. Entonces, igualito, si hay una arteria interlobulillar, entonces también hay una vena interlobulillar. Entonces, esta vena interlobulillar va a girar por la base del lóbulo y va a dar origen a la vena arcuata, llamada también vena arqueada, llamada también vena arciforme. Y esta vena arciforme va a ingresar entre un lóbulo y otro lóbulo y va a dar origen a la vena interlobular. Y varias venas interlobulares van a entrar al seno renal y van a dar origen a la vena segmentaria. Y todas las venas segmentarias se van a unir y van a formar una sola vena, que es la vena renal. Recuérdate que hemos dicho que las venas son convergentes, que varias venas convergen en un punto para dar origen a una sola vena. En este caso, la vena renal. Y la vena renal sale por el hilio renal. Y esta vena renal va a drenar en la vena cava inferior. ¿Y por qué en la vena cava inferior? Recuérdate que dijimos que la vena cava inferior recoge la sangre con CO2 de los miembros inferiores de la pelvis y del abdomen. ¿Y dónde dijimos que se encuentran los riñones? En el abdomen, en la porción, en la fosa ilíaca derecha e izquierda. Entonces, por eso el que la vena renal va a salir del hilio renal y va a drenar en esta vena cava inferior. Y la vena cava inferior va a drenar a nivel de la aurícula derecha. Ya, entonces ahora te dejo aquí para que le des un chequeo y luego te voy a preguntar. Vamos. Del glomérulo a la cápsula glomerular se filtra plasma. 180 litros de plasma durante el día. Ese plasma está formado de agua, de nutrientes y de desechos. Pues todo ese plasma pasa del espacio glomerular, pasa al tubo contorneo proximal. Ya está en el tubo contorneo proximal. De estos 180 litros, el tubo contorneo proximal va a reabsorber el 65% de agua. El 65% de agua. ¿Ya? Entonces, de todo lo filtrado de agua, del glomérulo a la cápsula glomerular, de todo lo filtrado, regresa a la sangre el 65% de agua. Miss, pero no solo se ha filtrado el agua, también se ha filtrado la glucosa. Muy bien. Entonces, ¿cuánto de glucosa normalmente debe de haber en la sangre? Eso también tienes que saber. Entonces, la cantidad de glucosa que debe de haber en la sangre, mínimo es de 70, máximo es de 110. ¿Cuánto de glucosa debe de haber? De 70 a 110 miligramos por decilitro de sangre. De 70 a 110 miligramos por decilitro de sangre. Eso es la cantidad de glucosa. ¿Ya? ¿Escucha? Entonces, vamos a suponer que en este glomérulo se ha filtrado 80 miligramos de 80 miligramos de glucosa. Si se ha filtrado 80 miligramos de glucosa, ¿con cuánto de glucosa se queda acá la sangre? Vamos a suponer que esta persona tiene 110 de glucosa. 110, ¿ah? Si tiene 110 miligramos de glucosa y se ha filtrado 80 miligramos, ¿cuánto de glucosa le queda acá a la sangre? 30 miligramos. 30 miligramos, ¿ya? Muy bien. Entonces, ¿qué hace este tubo contorneado proximal? Reabsorbe los 80 miligramos de glucosa. O sea, el cuánto por ciento de todo lo filtrado de la glucosa, el tubo contorneado proximal reabsorbe.
el cuánto por ciento. Porque hemos dicho que se filtra 80 miligramos, le queda 30 miligramos y el tubo contorneado proximal va a reabsorber los 80 miligramos que se ha filtrado. Entonces, el tubo contorneado proximal, ¿el cuánto por ciento de glucosa reabsorbe? El 100%. El 100%. 100%. Perfecto. Entonces, pregunto nuevamente, ¿habrá glucosa en el asa de Henle? No, Miss. Ya no, pues no. ¿Habrá glucosa en el tubo contorneado distal? Tampoco. ¿Habrá glucosa en el tubo colector? Tampoco. Entonces, ¿habrá glucosa en la orina? ¿Debe haber glucosa en la orina o no? No. ¿No? Necesitaría. No, porque del 100% de glucosa que se ha filtrado, el 100% de glucosa regresa a la sangre. Entonces, alguien podrá decir por ahí, Miss, pero ¿qué pasa? El tubo colector, que no es parte de la nefrona, este tubo colector tiene la longitud de 16 a 20 milímetros. El tubo colector tiene una longitud de 16 a 20 milímetros. Pero este tubo colector se encuentra en la corteza renal, en la médula renal, ¿ya? Este tubo colector se encuentra en la corteza renal, en la médula renal. Miren acá, todo lo que está de amarillo, eso es la corteza renal. Y todo lo que está debajo es la médula renal, ¿ya? Esto es el tubo colector. ¿Cuánto tiene de longitud? 16 a 20 milímetros. De 16 a 20 milímetros. Y este tubo colector tiene 3 porciones. La que está a nivel de la corteza, porción cortical. La que está a nivel de la médula, porción medular. Y la que está cerca al vértice de la pirámide de Malpighi, ¿cómo se llama el vértice de la pirámide de Malpighi? Papila. Entonces, esta tercera porción del tubo colector se llama porción papilar. Vuelvo a repetir. El tubo colector tiene 3 porciones. Porción cortical, porción medular, porción papilar. La porción cortical se encuentra en la corteza renal. La porción medular se encuentra en la médula renal. Y la porción papilar está cerca a la papila renal. La porción cortical y la porción medular, la porción cortical y la porción medular del tubo colector, a todo eso se le llama tubo colector de primer orden. ¿Quiénes forman el tubo colector de primer orden? La porción cortical y la porción medular. ¿Y la porción papilar, profesora? Ah, ya, la porción papilar, eso es el tubo colector de segundo orden, ¿ya? La porción cortical y la porción medular es el tubo colector de primer orden. Y la porción papilar es el tubo colector de segundo orden. Esto es pregunta de examen, llamado también tubo colector de Bellini. El tubo colector de segundo orden es llamado también tubo colector de Bellini. ¿Cuántos tubos colectores de primer orden encontramos? De 4.000 a 6.000 tubos colectores de primer orden. De 4.000 a 6.000. Ahora, esos 4.000 a 6.000 se une y forma el tubo colector de segundo orden solo de 16 a 20. Y esta nefrona, a través de su tubo contorneado distal, se conecta con el tubo colector. ¿Pero con qué parte del tubo colector se va a conectar? Se va a conectar con la porción cortical. Se va a conectar con la porción cortical. Con eso se va a conectar el tubo colector. Este tubo colector, chicos, este tubo colector tiene dos tipos de células
en su porción cortical, en su porción medular. Dos tipos de células. Mira acá. ¿Ya? Tenemos acá, mira, células epiteliales, toditas son cúbicas. ¿En qué se diferencian entonces? En la cantidad de microvellosidades. ¿Ya? ¿Qué tejido forma el tubo colector? Tejido epitelial, cúbico. Tejido epitelial simple, cúbico. Tejido epitelial simple, cúbico. Solo que las células de este tejido epitelial simple cúbico tienen escasa cantidad de microvellosidades. Por eso que estas células epiteliales cúbicas con escasa cantidad de microvellosidades se le llama célula principal. ¿Ya? Se le llama célula principal. Y esta célula epitelial cúbica, que está entrecalada entre esta célula y esta célula principal, entre esta célula principal y esta célula principal, esta célula intercalar es una célula epitelial cúbica, pero con gran cantidad de microvellosidades. De todo el tubo colector, las células principales, que son células epiteliales cúbicas con escasa cantidad de microvellosidades, son las más abundantes. En cambio, la célula epitelial intercalar, que tienen abundante cantidad de microvellosidades, son las escasas son, ¿ya? Entonces, en este tubo colector vamos a encontrar dos tipos de células. Ambos son cúbicas. Vamos a encontrar la célula principal, que tiene escasa cantidad de microvellosidades, y la célula intercalar, que tiene abundante cantidad de microvellosidades. ¿Ya? Dos tipos de células. Célula principal y célula intercalar. Te pongo un ejemplo para que me puedas entender. Antes de ponerte el ejemplo, primero te hago la pregunta y luego te pongo el ejemplo. Esta célula principal va a reabsorber, pero la célula intercalar también va a reabsorber. Ambos reabsorben. ¿Cuál de las dos necesita ser estimulado por las hormonas? La célula principal. ¿Cuál de las dos va a ser estimulada por las hormonas? ¿La célula principal o la célula intercalar? La célula principal. Ya, muy bien, excelente. Ahora, ¿cuál de las dos va a reabsorber más? ¿La célula principal o la célula intercalar? Por favor, quiero que respires profundo. De todo lo filtrado, los tubos uriníferos, ¿el cuánto por ciento reabsorben? De todo lo filtrado. 90%. El 90%, correcto. El 90%. ¿Y el tubo colector cuánto reabsorbe? 9%. 9%. Excelente, 9%. Entonces, entre el tubo urinífero y el tubo colector, ¿cuánto de todo lo filtrado se reabsorbe? 99%. 99%. O sea, de todo lo filtrado, el 99% va a regresar a la sangre. El 99% de agua. También se reabsorbe todos los nutrientes. Y todos los desechos y los excesos que hay en la sangre, todos los desechos y los excesos que hay en la sangre, ese no se reabsorbe. Ese no regresa a la sangre. ¿Ya? Eso se elimina. Entonces el agua y los desechos vendrían a ser la orina. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se ha formado la orina? Por filtración, por reabsorción y por secreción. Miss, ¿y el PNA cómo funciona? Miren, chicos, la hormona ADH y la aldosterona
no solo estimulan al tubo colector, dijimos, sino también al tubo contorneo distal. La hormona DH y la aldosterona no solo estimulan al tubo colector, sino también al tubo contorneo distal. ¿A qué células la hormona antidiurética y la aldosterona estimulan en el tubo colector? A las células principales. El PNA también va a estimular al tubo contorneo distal y al tubo colector. El PNA también estimula a las células principales del tubo colector. Y cuando lo estimula, esta célula principal, ¿qué cosa va a hacer? Va a secretar sodio. ¿De dónde? De la sangre al tubo. De la sangre al tubo contorneo distal y de la sangre al tubo colector. Cuando el PNA estimula a la célula principal va a secretar sodio de la sangre al tubo colector. O sea que el PNA hace todo lo contrario que hace la aldosterona, todo lo contrario. Entonces, el sodio, ¿a dónde va? Va a ir el agua. Entonces, si el PNA estimula a la célula principal va a secretar sodio y el sodio va a jalar al agua. Entonces, secreta sodio y se secreta agua. Y pregunto, ¿qué ocurre entonces con la cantidad de sodio y con la cantidad de agua en la sangre? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye. Disminuye. Entonces el PNA es una hormona hiponatremiante y va a disminuir el agua de la sangre. Pero si se secreta el sodio, ahora es al revés. Si se secreta el sodio, se secreta el agua, pero cada vez que se secreta el sodio, se va a reabsorber potasio. Entonces, ¿qué ocurre con la cantidad de potasio en la sangre? Aumenta. Aumenta. Pero cada vez que se secreta el sodio, se secreta el agua, cada vez que se secreta el sodio, se va a reabsorber no solo potasio, sino también se va a reabsorber hidrógeno. Entonces, ¿qué ocurre con la cantidad de hidrógeno en la sangre? Aumenta. Y cada vez que se reabsorbe el hidrógeno, secreta el bicarbonato. Recuérdate que siempre sucede eso. Cada vez que se reabsorbe el sodio, se secreta cada vez que se reabsorbe el sodio, ¿ya? Cada vez que se reabsorbe el sodio, se secreta hidrógeno. Pero eso es cuando la aldosterona lo estimula. Pero si el PNA lo estimula, entonces aquí se va a secretar el sodio y se va a reabsorber el hidrógeno. Y cada vez que se reabsorbe el hidrógeno, se va a secretar el bicarbonato. Entonces pregunto, ¿el PNA también regula el pH de la sangre, sí o no? ¿Qué dice? Claro que sí. Ya, ahora, seguimos, ¿ah? Entonces, si el PNA estimula la secreción de sodio, estimula la secreción de agua, entonces, ¿qué va a ocurrir gracias al PNA? ¿Un aumento o una disminución de la sangre? Disminución. Y si disminuye la sangre, ¿qué va a suceder con la presión arterial? También disminuye. Y si acá se está secretando el agua de la sangre al tubo colector o al tubo contorneado distal, entonces, ¿qué va a ocurrir con la cantidad de la orina? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta la diuresis. Aumenta la diuresis. Muy bien. Entonces, el PNA hace que nosotros orinemos más. En cambio, la hormona antidiurética y la hormona aldosterona hace que orinemos menos. Aumenta la presión arterial, pero hace que orinemos menos. En cambio, el PNA disminuye la presión arterial y hace que orinemos más. ¿Ya? Pero también a este tubo contorneo distal y al tubo colector, al tubo contorneo distal y a las células principales del tubo colector, no solo lo estimula la hormona antidiurética, no solo le estimula la aldosterona, no solo le estimula el PNA,
sino también la estimula otra hormona llamada la paratormona. Y esta paratormona, la paratormona, va a estimular al tubo contorneado distal y a la célula principal del tubo colector. ¿Para qué? Para que reabsorba calcio. Entonces, gracias a la paratormona, hay una reabsorción de calcio. Entonces, ¿qué ocurre con la cantidad de calcio? En la sangre. Aumenta la cantidad de calcio en la sangre. Entonces, la paratormona es una hormona hipercalcemiante o hipocalcemiante. Hipercalcemiante. Hipercalcemiante. La paratormona es una hormona hipercalcemiante. ¿Ok? Pues vuelvo a repetir. Vuelvo a repetir. ¿Qué hormonas entonces estimulan al tubo contorneo distal y a las células principales del tubo colector? 4 hormonas. ¿Cuáles son esas 4 hormonas? La hormona DH o antidiurética, llamado también vasopresina, la aldosterona, el PNA y la paratormona. ¿Y si estas células intercaladas están de adorno? No, solo que a las células intercaladas nadie lo va a estimular. Esto ha sido una pregunta de examen, que a veces se repite. Nadie lo estimula a la célula intercalar porque tiene gran cantidad de microvellosidades, pero sí sirve. ¿Qué cosa reabsorbe, profesora? ¿Qué cosa reabsorbe estas células intercaladas? Reabsorben bicarbonato. Y cada vez que se reabsorbe bicarbonato, recuérdate que se secreta el hidrógeno. Cada vez que se reabsorbe bicarbonato, se secreta el hidrógeno. Pero también esta célula intercalar va a reabsorber potasio, ¿ya? Pero sin el estímulo de nadie. Entonces, la célula intercalar reabsorbe bicarbonato, reabsorbe potasio y secreta hidrógeno. Eso ha sido una pregunta de examen. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Todo esto que ves por aquí viene a ser la corteza renal. Mira, ve. Míralo. Corteza renal. Y todo esto de aquí viene a ser la médula renal. Míralo. Y todo esto de aquí viene a ser el seno renal. ¿Ya? CR de corteza renal, MR de médula renal, y esto de aquí es el seno renal. Pero la corteza renal, te dije que tiene 2 porciones, una zona externa y una zona interna. La zona interna, te dije que es radiado. La zona interna es radiado. ¿Por qué la zona interna de la corteza renal es radiada? Porque te dije que ahí estaban los lobulillos y estaban las pirámides de Ferri. Entonces, esta zona interna que es radiado, ¿cómo dijimos que se le llama? Zona radiada medular. O también se le puede llamar, ponemos acá para recordarnos, también se le puede llamar los rayos medulares de Ludwig. Rayos medulares de Ludwig. ¿Ya? Vuelvo a repetir. La zona interna de la corteza renal, un ratito, voy a reducirlo de tamaño. Está. La zona interna de la corteza renal se le llama zona radiada medular o rayos medulares de Ludwig. ¿Por qué tiene el aspecto radiado esa zona externa de la corteza? Porque ahí está, han sido invadidos por los lobulillos y las pirámides de Ferri. ¿Ok? Vamos a ponerlo de otro colorcito a esto. Un ratito. Le pongo de otro color. Ya.
¿Ya? Muy bien. Mientras tanto, que la zona externa de la corteza se le llama laberinto cortical. Entonces, todo esto es la corteza renal, no te olvides que tiene una zona externa llamada laberinto cortical y tiene una zona interna llamado rayos medulares de Ludwig o llamado también zona radiada medular. Y esto es la médula renal. Y la médula renal también es radiado, donde voy a encontrar los lobulillos y voy a encontrar las pirámides de Ferri. En cambio, en el seno renal estoy encontrando el sistema pielocalicial. ¿Y quiénes forman el sistema pielocalicial? Lo forman la papila renal, el cáliz menor, el cáliz mayor y la pelvis renal. Si tú observas aquí, mira, esto es una nefrona, mira, chiquitita nada más. ¿Ve? Es una nefrona que lo puse de color verdecito. Y esto de aquí, mira, es otra nefrona. ¿Ve? Y esta nefrona ya es más grande. Mira esta nefrona. Toda su estructura de esta nefrona está en la corteza renal. Toda la estructura de esta nefrona está en la corteza renal. Por eso esta nefrona, que es pequeñita y que toda su estructura está en la corteza renal, entonces a esta nefrona se le llama nefrona cortical. En cambio, esta nefrona, su corpúsculo de Malpighi, su tubo contorneado proximal y su tubo contorneado distal, tubo contorneado proximal, tubo contorneado distal y su corpúsculo de Malpighi, lo encuentro en la corteza renal, pero en la zona interna de la corteza renal, y su asa de Henle lo encuentro en la médula renal. Entonces, el corpúsculo de Malpighi, el tubo contorneado proximal, el tubo contorneado distal, lo encontramos en la zona interna de la corteza y su asa de Henle lo encontramos en la médula renal. Entonces, esto es una nefrona grande. Y esta nefrona se le llama nefrona yuxta medular. ¿Qué significa yuxta? Yuxta significa cerca de. Entonces, si tú te das cuenta, el corpúsculo de Malpighi y los tubos contorneado proximal y distal están cerca de la médula. Se le llama nefrona yuxtamedular. Entonces, la nefrona pequeñita se llama nefrona cortical y la nefrona grande se llama nefrona yuxtamedular. ¿Cómo se llama toda esta estructura? Corpúsculo de Malpighi, tubo contorneado proximal y tubo contorneado distal. Todo esto, ¿cómo se le llama? Laberinto de Ludwig. Laberinto de Ludwig. Muy bien. Ahora, su tubo contorneado proximal y tubo contorneado distal, a los dos, ¿cómo se le llama? Tubo de Ferri. ¿Ya? Entonces, de esta nefrona cortical, su laberinto de Ludwig está en la zona externa de la corteza y su asa de Henle está en la zona interna de la corteza. Su laberinto de Ludwig está en la zona externa de la corteza y su asa de Henle está en la zona interna de la corteza. En cambio, en el caso de la nefrona yuxtamedular, ¿qué cosa es todo esto de aquí? Cuéntame. Laberinto de Ludwig. Laberinto de Ludwig. Entonces, el laberinto de Ludwig, no te olvides que está hecho de corpúsculo de Malpighi y de tubos de Ferri. Y estos tubos de Ferri están hechos de tubo contorneado proximal y tubo contorneado distal. Y su asa de Henle está en la médula renal. Entonces, ahora preguntamos. No te olvides que el corpúsculo de Malpighi es una bolita. ¿Ya? Y los tubos uriníferos es como un palo. Por eso tiene el aspecto radiado. Preguntamos. Dijimos que la corteza renal es granular. La médula renal es radiado. Y la médula renal es radiado. Vuelvo a repetir. La zona externa de la corteza renal es granular. La zona interna de la corteza es radiado. Y la médula renal también es radiado. Nos preguntamos, ¿cuál de los dos lo voy a encontrar en mayor cantidad? ¿La nefrona cortical o la nefrona yuxtamedular? ¿Cuál de los dos lo encuentro en mayor cantidad? La nefrona cortical. Claro. ¿Qué aspecto tiene la zona externa de la corteza? Granular. ¿Por qué es granular?
porque hay gran cantidad de corpúsculos de Malpighi. Hay gran cantidad de corpúsculos de Malpighi, por eso es granular. Mire, la zona interna de la corteza también tiene corpúsculos de Malpighi, correcto, pero hay escasa cantidad de nefronas yuxtamedulares. Por eso es que no se ve granular la zona interna de la corteza, porque tiene escasa cantidad de nefronas yuxtamedulares. Del 100% de nefronas, del 75 al 85% de nefronas son las nefronas corticales. Y solo de un 15 a un 25% son las nefronas yuxtamedulares. Entonces, de estas dos nefronas, la nefrona cortical se encuentra en mayor cantidad y la nefrona yuxtamedular se encuentra en menor cantidad, ¿ya? La nefrona cortical solo de un 75 a un 85% y la nefrona yuxtamedular de un 15 a un 25%. ¿Ok? Muy bien, chiquitines. ¿Ya? Entonces, ¿cuántos tipos de nefronas tenemos? Dos. Dos, mijita. ¿Cuáles Dos son tipos. estas dos? Nefrona cortical, nefrona Yuxtaglomerular. Ya, yuxtamedular. ¿Qué significa yuxta? Cerca de. ¿Y por qué le llamo yuxtamedular? Porque el Cerca de la laberinto de Ludwig, claro, cerca a la médula. El laberinto de Ludwig de esta nefrona está cerca a la médula, por eso se le llama yuxtamedular, ¿ah? Yuxtamedular. ¿Ya? Entonces ahora mira, mira acá. Mira, por favor, por aquí. Ya. Mira. Dijimos que en la primera porción del tubo contorneado distal encontrábamos las células epiteliales cilíndricas llamado mácula densa. A esta altura, donde se encuentra la mácula densa, a esa altura voy a encontrar la arteriola aferente. Y la arteriola aferente en su pared, tiene células de músculo liso especializado. En la pared de la arteriola aferente hay células musculares, o sea, hay miocitos de músculo liso, pero especial. ¿Y cómo se le llama a esas células musculares del músculo liso? Célula yuxtaglomerular, no yuxtamedular, ahora sí es yuxtaglomerular. ¿Por qué yuxtaglomerular? Yuxta significa cerca. ¿Cerca de quién? Cerca del glomérulo. Por eso se le llama célula yuxtaglomerular. Ahora, entre la arteriola aferente y la arteriola eferente, entre la arteriola aferente y la arteriola eferente, tenemos a las células mesangiales, pero ya no son estas células mesangiales que están dentro del glomérulo, ya no son las células mesangiales intraglomerulares, sino son células mesangiales extraglomerulares. Pues, ¿dónde se encuentra? Esto es una pregunta de examen. ¿Dónde se encuentran las células mesangiales extraglomerulares? Entre la arteriola eferente, glomérulo y mácula densa. ¿Dónde encuentro la célula mesangial extraglomerular? Entre la arteriola eferente, glomérulo y mácula densa. ¿Ok? Y estos tres tipos de células, la célula yuxtaglomerular, la mácula densa y la célula mesangial extraglomerular, ojo que a esta célula mesangial extraglomerular también se le puede llamar células de Purkinje. Si a esta célula mesangial intraglomerular le puedo llamar célula de Purkinje, no, solo a la célula mesangial extraglomerular le puedo llamar célula de Purkinje, también le puedo llamar células lasis, pregunta de examen, ¿ah? También se le puede llamar célula Coquín o célula almohada, ¿ya? Se le puede llamar célula de Purkinje, células lasis, células Coquín o células almohada. Entonces, esta célula mesangial extraglomerular, o sea, la célula de Purkinje,
la célula yuxtaglomerular y la mácula densa, los tres forman un aparato llamado el aparato yuxtaglomerular. Entonces, ¿quiénes forman el aparato yuxtaglomerular? Esto es la arteriola aferente. ¿Y qué encuentro en la pared de la arteriola aferente? Encuentro los miocitos de músculo liso especial, llamados células yuxtaglomerulares, porque están cerca al glomérulo. También encuentro a las células estrelladas, que son las células llamadas células mesangiales extraglomerulares, o células de Purkinje, o células Lassi, o células Cojín, o células almohada. Y también tenemos al inicio del tubo contorneado distal, tenemos a las células epiteliales cilíndricas, llamado mácula densa. Entonces, estos tres tipos de células formarán el aparato yuxtaglomerular. ¿Ya? Entonces, te voy a dejar en la pared de la arteriola aferente, tenemos al miocito del músculo liso llamado célula yuxtaglomerular. Entre la arteriola aferente, la arteriola eferente, el glomérulo y la mácula densa, tenemos a la célula mesangial extraglomerular, o sea, a las células Lassi, o a la célula de Purkinje, o a las células almohada, o célula Cojín. Y en la primera porción del tubo contorneado distal tenemos a la mácula densa. Y la célula yuxtaglomerular, las células de Purkinje y la mácula densa, los tres forman el aparato yuxtaglomerular. Esto es pregunta clave de examen, ¿ah? Entonces, ¿para qué sirve este aparato yuxtaglomerular? Mira, ¿para qué sirve? Escucha. Cuando aquí por la arteriola aferente comienza el flujo sanguíneo, se da el flujo sanguíneo, y la sangre llega al glomérulo, ¿cuánto de plasma se debe de filtrar? 3 litros. 3 litros. ¿Cuántas veces al día? 60 veces. Y de las 60 veces, durante el día se filtra 180 litros. Y de estos 180 litros, recuérdate que el tubo contorneado proximal reabsorbe el 65%. La rama descendente reabsorbe el 15%. El tubo contorneado distal reabsorbe el 10%. Y el tubo colector reabsorbe el 9%. Por lo tanto, la cantidad de orina que se forma de esta filtración solo es el 1%. Y eso es lo que yo orino. El 1% de todo lo filtrado, o sea, 1800 mililitros. Pero, ¿qué es lo que ocurre si aquí no se filtra 3 litros? Si no, vamos a imaginarnos que se filtra 6 litros, 6 litros, 60 veces en 24 horas. Si se filtra 6 litros en 60 veces durante las 24 horas, entonces, ¿cuántos litros se filtrará en 24 horas? ¿Cuántos litros? Ya no será 180 litros. ¿Cuánto será? Si se filtra 60, si se filtra 6 litros, 60 veces. ¿Cuánto se filtrará? No escucho. 60 litros. ¿Ya? Muy bien. ¿Cuánto se filtra? No escucho. ¿Cuánto se filtra? 360 Vamos, ya. litros. Falta poco para 360. terminar. ¿Cuánto se filtra? No escucho. 360 litros. 360. ¿Cuánto se filtra, chicos? Se filtra 6 360. litros, 60 veces durante el día. ¿Cuánto se filtra? ¿Ya? No quieren terminar, creo, el tema. ¿Cuánto se filtra? 360 litros.
360 litros, Miss. Ah, ya, perdón. Le había bajado el volumen de mi parlante. ¿Cuánto se filtra? Perdón. Ahora sí, les escucho. ¿Cuánto? Perdón. 360 360 litros. Pobre de ustedes, estarían hablando y yo ni les escucho. Ya, 360 litros. 360, mira. Y encima, mira, de los 360 que se filtra, mira, como se filtra gran cantidad de agua, ¿qué ocurre acá con la cantidad de agua en la sangre? ¿Aumenta o baja? ¿Qué ocurre con la cantidad de agua aquí en el glomérulo? En el glomérulo, se supone que está filtrándose por acá. 6 Baja, litros. Miss. Baja, claro, disminuye. ¿Y qué ocurre con la cantidad de sangre en el glomérulo? También disminuye. ¿Y qué ocurre con la cantidad de... ¿Qué ocurre con la presión arterial? Disminuye. ¿Y qué ocurre con la diuresis? Aumenta. 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 Eso es lo primero que tú tienes que saber. ¿Ah? Eso es lo primero. Mira, además, cuando se filtre el agua, no solo se filtre el agua, ¿a quién va a jalar? ¿A quién jala el agua? Sodio. Al sodio. Sodio. Al sodio. Entonces, ¿qué va a ocurrir con la cantidad de sodio en la sangre? Va a bajar. Va a haber una hipo o hipernatremia. Hiponatremia. Una hiponatremia. O sea, cuando aquí se da un gran filtrado glomerular, va a haber un gran volumen diurético, va a haber una disminución del volumen hídrico, una disminución del volumen sanguíneo, una disminución del sodio y una disminución de la presión arterial. Y encima, cuando se filtra grandes cantidades de agua y se filtra grandes cantidades de sodio, cuando pasa ese exceso de agua y de sodio por el tubo contorneado proximal, pasa a una gran velocidad. Que el tubo contorneado proximal no tiene la oportunidad de poder reabsorber el 65% de agua. No tiene. Entonces pasa, ¡boom! Pasa a gran velocidad por la rama descendente y ¡boom! Llega hasta la mácula densa. Y cuando llega a la mácula densa, este gran filtrado de agua, gran filtrado de sodio, gran filtrado de cloro, porque el sodio jala al agua y al cloro. Entonces acá hay un vigilante justo al inicio del tubo contorneado distal, llamado mácula densa. La mácula densa dice, a ver, ¿tú qué cosa? A ver, ¿qué haces? Sodio, ¿qué estás llevando por ahí? Ah, no, que vivo, estás llevando bastante agua. ¿De dónde has traído el agua? Le dice. Ah, tú has traído el agua desde la sangre, ¿no? Ah, qué chistoso. Estás dejándonos sin agua. Ya te pareces a la mácula densa. Y la mácula densa manda una señal a la célula yuxtaglomerular. Le dice, oye, célula yuxtaglomerular, tú ni cuenta te das. Acaba de filtrarse gran cantidad de agua. Acaba de filtrarse gran cantidad de sodio. Acaba de filtrarse gran cantidad de potasio. Gran cantidad de cloro. Acaba de filtrarse gran cantidad de agua, de sodio, de cloro. Cierre el caño, le dice. La mácula densa le dice, cierre el caño. Eso es lo que le comunica la mácula densa a la célula yuxtaglomerular. Entonces, la célula yuxtaglomerular, ¿qué hace? Secreta la hormona llamada renina. ¿A dónde lo secreta? A la sangre. Entonces, ¿qué ocurre con la cantidad de renina en la sangre? Aumenta. Y si aumenta la cantidad de renina en la sangre, el hígado secreta la proteína llamada angiotensinógeno. Y la renina transforma el angiotensinógeno en angiotensina 1. Vuelvo a repetir. Cuando hay un gran filtrado glomerular, hay una disminución del volumen hídrico, hay una disminución del sodio, hay una disminución
del volumen sanguíneo, hay una disminución de la presión arterial, inmediatamente ¿quién lo detecta? La mácula densa. La mácula densa detecta el exceso de filtración del agua, del sodio, del cloro, y le comunica a la célula yuxtaglomerular. ¿Y qué hace la célula yuxtaglomerular? Inmediatamente secreta la hormona renina a la sangre. ¿Quién ha secretado la renina? La célula yuxtaglomerular. Entonces, ¿qué ocurre con la cantidad de renina en la sangre? Aumenta. Y si aumenta la renina en la sangre, inmediatamente el hígado va a secretar la hormona llamada angiotensinógeno. Y la renina transforma el angiotensinógeno en angiotensina 1. Y cuando hay angiotensina 1 en la sangre, el pulmón inmediatamente secreta la hormona, la enzima llamada convertasa, o llamado también enzima convertidora de angiotensina 1, enzima convertidora de angiotensina 1 o convertasa. Entonces, esta enzima, llamado ECA, ¿qué significa ECA? Enzima convertidora de angiotensina 1. Entonces, este ECA transforma la angiotensina 1 en angiotensina 2. En angiotensina 2. Y esta angiotensina 2 estimula a una glándula que está sobre el riñón. Esa glándula que está sobre el riñón se le llama glándula suprarrenal. Pero la glándula suprarrenal tiene dos zonas. Tiene una zona externa y tiene una zona interna. La zona externa se llama corteza suprarrenal y la zona interna se llama médula suprarrenal. Pero esta corteza suprarrenal tiene una zona a la cual se le llama la zona glomerular. Entonces, ¿qué hace la angiotensina 2? La angiotensina 2 estimula a la zona glomerular. La angiotensina 2 estimula a la zona glomerular de la glándula suprarrenal. Y cuando la angiotensina 2 estimula a la zona glomerular de la glándula suprarrenal, esta zona glomerular secreta la hormona aldosterona. ¿Y qué hace la aldosterona? La aldosterona estimula al tubo contorneo distal y estimula a las células principales del tubo colector. ¿Para qué lo estimula la aldosterona? Para que esta célula del tubo contorneo distal y la célula del tubo colector, la célula principal del tubo colector, reabsorban sodio. Y el sodio va a jalar al agua. Vuelvo a repetir. A nivel del corpúsculo de Malpighi se ha producido un gran filtrado glomerular. Por lo tanto, ha habido una disminución de agua, una disminución de sodio, una disminución de sangre y una disminución de la presión arterial. En este vaso sanguíneo, vuelvo a repetir, ha habido una disminución de agua, ha habido una disminución de sodio, ha habido una disminución de sangre y ha habido una disminución de la presión arterial. Entonces, ¿qué hace la mácula densa? Detecta el exceso de sodio, de agua y de cloro y le comunica a la célula yuxtaglomerular. Y la célula yuxtaglomerular, ¿qué cosa secreta? La renina. Y cuando aumenta la renina en la sangre, el hígado secreta el angiotensinógeno. Por lo tanto, la renina va a transformar al angiotensinógeno en angiotensina 1. Y cuando hay angiotensina 1, los pulmones inmediatamente secretan la convertasa. Y la convertasa, que es una enzima, va a convertir a la angiotensina 1 en angiotensina 2. ¿Y qué hace la angiotensina 2? Estimula la zona glomerular de la glándula suprarrenal. Y cuando le estimula la zona glomerular, esta secreta aldosterona. Y la aldosterona va a estimular al tubo contorneo distal y a las células principales del tubo colector. ¿Y qué hace? Este tubo contorneo distal y este tubo colector reabsorben sodio. Entonces, de esa manera el sodio ya aumenta en la sangre. Pero el sodio, ¿a quién está jalando? Está jalando al agua. Entonces, si jala al agua, también va a aumentar el volumen hídrico en la sangre. Por lo tanto, aumenta el volumen sanguíneo. Por lo tanto, aumenta la presión arterial. Entonces, de esa manera estaría funcionando el aparato yuxtaglomerular. ¿De qué manera estaría funcionando el aparato yuxtaglomerular? Aumentando el volumen hídrico, aumentando el sodio en la sangre, aumentando el volumen sanguíneo, aumentando la presión arterial. Pero ya te dije que cada vez que se reabsorbe sodio, se secreta potasio.
Cada vez que se reabsorbe sodio, se secreta potasio. Por lo tanto, entonces, este aparato yuxtaglomerular, ¿qué es lo que está regulando? Está regulando los electrolitos en la sangre. Está regulando el volumen sanguíneo, el volumen hídrico, la presión arterial. Pero ahora pregunto, que cada vez que se reabsorbe sodio, se secreta potasio. Y cada vez que se reabsorbe sodio, se reabsorbe agua. Pero cada vez que se reabsorbe sodio, ¿qué más se reabsorbe, chicos? Se reabsorbe sodio, cloro y agua. ¿Qué más se reabsorbe? Además de sodio, se reabsorbe agua, se reabsorbe cloro, se reabsorbe bicarbonato y se secreta potasio. ¿Qué más se secreta aparte de potasio? Hidrógeno. Hidrógeno. Muy bien. Entonces pregunto, ¿el aparato yuxtaglomerular también regula el pH de la sangre o no? Sí. Sí, mijita. Claro, claro. Entonces, el aparato yuxtaglomerular, ¿para qué me sirve, profesora? El aparato yuxtaglomerular, ¿qué cosa me regula? Me regula el volumen hídrico. Me regula los electrolitos. Me regula el volumen sanguíneo. Me regula la presión arterial. ¿Qué me faltaría aquí? ¿Qué más me regula? pH. El pH de pH. la sangre. Claro, regula el pH. Muy bien, me regula el pH. Excelente. ¿Ya? Entonces, ¿para qué me sirve el aparato yuxtaglomerular? Me sirve para la homeostasis del volumen hídrico, homeostasis de electrolitos, homeostasis del volumen sanguíneo, me regula la presión arterial, me regula el pH y me regula el volumen de la diuresis. Pregunto, ¿el aparato yuxtaglomerular hará que yo orine bastante o que orine poco? Claro, hará que yo orine poco, correcto, muy bien, excelente. Entonces alguien dirá por ahí, Miss, ya, si la mácula densa detecta el exceso del filtrado, una vez que lo detecta, ¿quién lo comunica? La célula yuxtaglomerular. ¿Qué secreta la célula yuxtaglomerular? Endocrino está formado de glándula. Las glándulas son órganos. Si son órganos, esta glándula está formado de tejido epitelial. Y el tejido epitelial está formado por células epiteliales glandulares. ¿Por qué decimos que son glandulares? Porque estas células fabrican y secretan hormonas. Y cuando lo secretan a las hormonas, lo secretan hacia la sangre. Y estas hormonas, a través de la sangre, van a viajar a las distintas células de nuestro cuerpo. Para eso, las distintas células de nuestro cuerpo, ¿qué es lo que tienen? En su membrana celular tienen receptores. Tienen receptores. Y cuando esta hormona haga contacto con este receptor, inmediatamente la célula va a comenzar a activarse y va a comenzar a cumplir su función. Entonces, ¿para qué sirve, profesor, esta hormona? Estimula el funcionamiento de una célula. Estimula el funcionamiento de una célula. Te ponemos un ejemplo. Vamos a imaginarnos que esto es la glándula hipófisis, llamado también glándula pituitaria. ¿Dónde se encuentra la glándula hipófisis? Se encuentra en el encéfalo. No te olvides que el encéfalo está formado de cerebro, de cerebelo y tronco encefálico. No te olvides que el cerebro está formado de hemisferio cerebral y diencéfalo. Y en el diencéfalo está la glándula hipófisis, llamado también glándula pituitaria. Entonces, la glándula hipófisis o glándula pituitaria va a secretar una hormona. ¿Qué hormona secreta la glándula pituitaria? Secreta la hormona de crecimiento.
¿Y dónde lo va a secretar esta glándula hipófisis, la hormona de crecimiento? No te olvides que la glándula hipófisis está en el diencéfalo, ¿ah? Está en el cerebro. Entonces, esta glándula hipófisis secreta la hormona de crecimiento a la sangre. Y a través de la sangre, esta hormona de crecimiento va a viajar hasta el músculo. Hasta el músculo de las diferentes partes de mi cuerpo. ¿Ya? Repito. Vuelvo a repetir. ¿A dónde va a viajar esta hormona? A través de la sangre, la hormona de crecimiento. ¿A dónde va a viajar? Va a viajar a las diferentes células de mi cuerpo. ¿Y cómo viaja? Viaja a través de la sangre, ¿ya? Viaja a través de la sangre. Va a viajar a través de la sangre. ¿Hacia dónde viaja? Viaja, por ejemplo, a los músculos pectorales, a los músculos abdominales, a los músculos bíceps, tríceps, músculo cuádriceps, gemelos, a todos los músculos del cuerpo. Y ahí hará contacto, esa hormona de crecimiento hará contacto con el receptor de las células musculares. Y cuando esta hormona de crecimiento haga contacto con el receptor de las células musculares, entonces las células musculares van a comenzar a crecer. Comienzan a crecer. Entonces, ¿para qué me sirve, profesora, la hormona de crecimiento? Estimula el crecimiento de los músculos. Estimula el crecimiento de los músculos. Recuérdate que una de las, no se puede decir propiedades, ¿ya? Tampoco funciones. Una de las características del músculo es que pueda crecer. ¿Ya? Una de las características del músculo es que pueda crecer. ¿Ya? Entonces, esta hormona de crecimiento no va a crear funciones nuevas. Simplemente van a modificar las funciones de una célula. Si la célula, se supone que la célula va a crecer, la célula muscular va a crecer de forma normal, pero ¿quién estimula esta función? La hormona de crecimiento. O sea, las hormonas no crean funciones, solo modifican las funciones, ¿ya? Entonces, ¿por qué, la hormona necesariamente tiene que ser liberada a la sangre? Porque a través de la sangre va a tener que viajar esas hormonas a las diferentes células de nuestro cuerpo. Para eso, no te olvides que la hormona va a tener que hacer contacto con los receptores que hay en la membrana celular. Estos receptores son específicos para cada hormona, o cada hormona es específico para cada receptor. Vuelvo a repetir. La hormona llamado, la glándula llamado glándula hipófisis o glándula pituitaria, secreta la hormona de crecimiento. Y esa hormona de crecimiento viaja por la sangre y a través de la sangre, esa hormona de crecimiento va a llegar al músculo y estimula el crecimiento del músculo. Va a llegar al tejido adiposo. ¿Para qué va a llegar al tejido adiposo? Esta hormona de crecimiento hace que los lípidos se degraden, se rompan. O sea, la hormona de crecimiento estimula la lipólisis. La lipólisis. Pero la hormona de crecimiento también a través de la sangre va a viajar y va a llegar al hígado. Y esta hormona de crecimiento va a estimular al hígado. Y cuando lo estimula el hígado secreta la hormona llamada la somatomedina C. Entonces, ¿quién estimula que el hígado secrete la somatomedina C? La hormona de crecimiento. Y ojo, la hormona de crecimiento se le llama también somatotropina. ¿Quién ha secretado la hormona de crecimiento, profesora? Llamado también somatotropina. Lo ha secretado la glándula hipófisis. ¿A dónde lo secreta? A la sangre. Y a través de la sangre, la somatotropina o la hormona de crecimiento viaja hasta el hígado.
y estimula al hígado a que pueda secretar la hormona llamada somatomedina C. Y la somatomedina C estimula el crecimiento del hueso. Y si crece el hueso, tú creces. Si crece el hueso, tú creces. Entonces yo te pregunto, ¿la hormona de crecimiento directamente estimula el crecimiento del hueso? No, mis. No me sé. Indirecto. Porque si no hubiera hormona de crecimiento, no habría somatomedina C. Y si no hay somatomedina C, nadie lo estimula al hueso, por lo tanto el hueso no puede crecer. ¿Ya? Pero la hormona de crecimiento, te estás dando cuenta, no actúa directamente sobre el hueso, sino actúa sobre el hígado. Y el hígado secreta la somatomedina C y la somatomedina C estimula al hueso y el hueso crece. Entonces, si en el examen te viniera la siguiente pregunta, el sistema endocrino está formado por la glándula, por el conjunto de glándulas, y la glándula está formado por el tejido epitelial glandular, y el tejido epitelial glandular está formado por células epiteliales glandulares. ¿Cuál es la función de estas células epiteliales glandulares? Fabricar o sintetizar hormonas y secretarlo a la sangre. Y a través de la sangre, esa hormona va a viajar a las diferentes células del cuerpo. Si ponemos un ejemplo de la glándula hipófisis, secreta la hormona de crecimiento y esa hormona de crecimiento lo secreta a la sangre. Y a través de la sangre viaja la hormona de crecimiento desde el diencéfalo, desde el cerebro, desde la glándula pituitaria, viaja hacia los músculos y estimula el crecimiento de los músculos. Viaja hacia el tejido adiposo y estimula la degradación de los lípidos, la lipólisis. Viaja hasta el hígado y estimula al hígado a que secrete la hormona somatomedina C y la somatomedina C estimula el crecimiento del hueso. Si el hueso crece, tú creces. Así de simple es el asunto, ¿ya? Pero la cantidad de hormonas que hay en la sangre, la cantidad es mínima. La cantidad es pequeñita, pero sin embargo, su acción es potente. Yo le llamaría a las hormonas prolongadas. Entonces, vuelvo a repetir. La glándula es quien secreta la hormona hacia la sangre y a través de la sangre viaja la hormona a las diferentes células de nuestro cuerpo y hará contacto con los receptores de la membrana celular. Por eso decimos entonces que estas hormonas que son secretadas por la glándula para estimular el funcionamiento de las diferentes células del cuerpo, por esa razón le llamamos a estas hormonas que viene a ser el primer mensajero químico. Y este primer mensajero químico, que son las hormonas, van a actuar sobre los receptores de las células de nuestro cuerpo, a la cual le llamamos órgano diana. Estas células del cuerpo, el hueso, por ejemplo, es un órgano diana. El hígado, por ejemplo, es otro órgano diana. El músculo es otro órgano diana, ¿ya? Entonces, en este caso, vuelvo a repetir, las hormonas son consideradas como los primeros mensajeros químicos, actúan sobre los receptores de los órganos diana. Tienen un inicio de acción lenta y también tienen un tiempo de duración prolongada. Su concentración es bajita, mínima, pero su acción es potente. No van a crear funciones, solo modifican las funciones y son secretadas siempre hacia la sangre. ¿Y por qué hacia la sangre? Porque a través de la sangre van a tener que viajar a las diferentes células de nuestro cuerpo. Pero esta hormona no puede quedarse por siempre en la sangre, entonces tienen que ser eliminadas también. Entonces, ¿dónde se eliminan, dónde se degradan estas hormonas? Se degradan en el hígado. ¿Y quién se encarga de eliminarlos? Los riñones. O sea, el metabolismo de estas hormonas es en el hígado y su excreción es por los riñones. Ahora, existen diferentes tipos de hormonas. Hay hormonas que son solubles al agua y hay hormonas que son solubles a la grasa. O sea, hay hormonas hidrosolubles y hay hormonas liposolubles. Dentro de las hormonas hidrosolubles, las hormonas pueden ser proteicas,
polipeptídicas, pueden ser aminoácidos, pueden ser glucoproteínas, y dentro de las liposolubles tenemos las hormonas esteroideas. Entonces hay dos tipos de hormonas, hidrosolubles y liposolubles. Entonces, dentro de las hidrosolubles ya te dije que pueden ser hormonas que son aminoácidos, hormonas que son peptídicas, hormonas que son polipeptídicas, hormonas que son proteicas, glucoproteicas, hormonas esteroideas y hormonas eicosanoides. Entonces, ¿cuáles son esas hormonas que son aminoácidos? Tenemos a la T3, que viene a ser la triiodotironina. ¿Ya? La T4, que viene a ser la tetraiodotironina. Y el otro nombre de la T4, porque esto también es pregunta de examen, el otro nombre de la T4 viene a ser la tiroxina. Eso es su otro nombre. ¿Ya? Vuelvo a repetir. El otro nombre de la T4 viene a ser la tiroxina. También tenemos a la adrenalina, a la noradrenalina. La adrenalina tiene otro nombre también, ¿ah? Vamos a ponerlo acá. Epinefrina. Y la noradrenalina también tiene otro nombre. La apréndete los otros nombres, norepinefrina. Cuando tú vas al hospital, por ejemplo, ahí no le llaman adrenalina, le llaman epinefrina, ¿ya? No le llaman noradrenalina, le llaman norepinefrina. ¿Ok? Entonces tenemos a la epinefrina, tenemos a la norepinefrina y tenemos a la dopamina. Y la dopamina es llamada también la hormona inhibidora de la prolactina. ¿Ya? Ya te he dado tu tiempo para que me repases esto, ¿ah? Por eso ya te estoy hablando así rapidito nada más. Entonces, ¿cuáles son los aminoácidos? Vuelvo a repetir. Tenemos a la T3, que es la triiodotironina, tenemos a la T4, que es la tetraiodotironina, llamado también tiroxina. Triiodotironina, ¿por qué? Porque tiene 3 yodos que están unidos a la tironina o a la tirosina. Tetrayodo, porque tiene 4 yodos que están unidos a la tirosina, por eso tetraiodotironina, llamado también tiroxina. La adrenalina, llamada epinefrina, la noradrenalina, llamada norepinefrina, la dopamina, que es la hormona inhibidora de la prolactina. Ojo, la adrenalina, noradrenalina y la dopamina, la adrenalina, noradrenalina y la dopamina son llamados también hormonas catecolaminas. Entonces, los aminoácidos son la T3, la T4 y las hormonas catecolaminas. ¿Y cuáles son los péptidos? La DH y la oxitocina. La DH, ya sabes que es la hormona antidiurética, llamado también vasopresina, o llamado también arginina vasopresina, o llamado también argipresina, ¿ya? Y la oxitocina. Los polipéptidos son la hormona de crecimiento, llamado también somatotropina. La somatostatina, que es la hormona inhibidora de la hormona de crecimiento. Hormona inhibidora de la hormona de crecimiento, eso es la somatostatina, que es diferente a la somatotropina. La somatotropina es la hormona de crecimiento. Y la somatostatina es la hormona que evita que funcione la hormona de crecimiento. Y la somatomedina C es otra hormona que es secretada por el hígado. Entonces son tres hormonas diferentes. La somatotropina, la somatostatina. La hormona prolactina, llamado también hormona lactotrópica, que es lo mismo que decir prolactina. Y la hormona adrenocorticotropina, hormona adrenocorticotropina, o llamado también simplemente hormona corticotropina. Esos son los polipéptidos. Las hormonas que son proteínas es la insulina y el glucagón, los cuales son liberados o secretados por el páncreas. Y las glucoproteínas es la hormona, mira acá, hormona estimulante de la tiroides, o llamada simplemente hormona tirotropina,
La hormona FSH, porque la hormona estimulante de la tiroides es la STH, es la TSH. Y la hormona folículo estimulante es la FSH y la hormona luteinizante es la LH. La FSH y la LH son hormonas llamadas también hormonas gonadotropinas. ¿Ya? Gonadotropinas, GNH. Y las hormonas esteroideas vienen a ser la aldosterona, llamado también mineralocorticoide. El cortisol, llamado también glucocorticoide. El estrógeno, la progesterona, que son hormonas sexuales femeninas. La testosterona, que es una hormona sexual masculina. Y el andrógeno, el principal, el dihidroepiandrosterona. Dihidroepiandrosterona. Y los eicosanoides es la prostaglandina y el leucotrieno. Ahora, de todas estas hormonas, los que aumentan la glucosa en la sangre, que es otro que tienes que, mira, acá te lo he hecho un resumen, ve, ¿ya? Entonces, las hormonas que aumentan la glucosa en la sangre es la hormona de crecimiento, la T3, las hormonas catecolaminas, como la adrenalina, noradrenalina, dopamina, el cortisol y el glucagón, ¿ya? Cuando uno está en ayunas, el cortisol es quien va a aumentar la glucosa en la sangre, ¿ya? Cuando uno está en ayunas. O sea, hoy día que no has tomado desayuno, el cortisol ha hecho que aumente la glucosa en la sangre. Pero la adrenalina también hace que aumente la glucosa en la sangre cuando estamos en ayuno. Pero entre el cortisol y la adrenalina, ¿quién es el que hace que aumente la glucosa en la sangre? Viene a ser el cortisol, ¿ya? Y el cortisol también va a aumentar durante el estrés, no solo durante el ayuno, igual la adrenalina aumenta durante el estrés. Así que si el cortisol y la adrenalina aumentan durante el estrés, entonces va a haber mayor glucosa en la sangre durante el estrés, como por ejemplo una cirugía, ¿no? Por ejemplo, en tu examen que vas a dar, cuando el choro te persigue, cuando te asustas, cuando te caes, cuando alguien te da una cachetada, allí va a haber secreción de cortisol y va a haber secreción de adrenalina. Si tu papá